más a Notizan. Damos inicio con la primera emisión del día, con lo acontecido y lo más importante de lo que está sucediendo día a día. Este mes hemos estado siendo víctimas de la inseguridad provocada en su mayor parte por el cártel de Jalisco Nueva Generación y hablaremos más a detalle de los daños causados en diferentes ciudades del país. También hablaremos acerca de lo que está pasando con México y con los inmigrantes. Interminables asesinatos, desapariciones y reacomodos criminales ahogan al Estado ante el cambio de gobierno e ilustran la dificultad de combatir el narco en México. El cártel Jalisco Nueva Generación exhibe su poderío en Michoacán. Los miembros de la organización criminal aparecen ante las cámaras a cara descubierta, con armas de alto calibre, tanques y autos blindados en Aguilillo. El cártel de Jalisco Nueva Generación se ha extendido a 22 estados de la República y a países del hemisferio norte de América, así como Europa, Asia y Australia. Este cártel se ha perfilado como la organización criminal de más rápida expansión en los últimos años en México, a diferencia del cártel de Sinaloa, quien operará en 13. En 2018, el Departamento de Justicia estadounidense consideraba al cártel de Jalisco Nueva Generación como uno de los 6 cárteles más importantes del país y dentro de los 5 grupos más delictivos transnacionales más peligrosos del mundo. Por su parte, el cártel de Sinaloa es catalogado por la Administración para el Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, como la organización criminal mexicana de mayor crecimiento a nivel internacional. En México opera a lo largo de la costa del Pacífico. Triste todo lo que está pasando en nuestro país. Un abrazo a todas las familias afectadas por esta Fuerza Armada. Iniciamos con el reporte del clima de la semana en Aguascalientes, comenzando con el día de hoy que es domingo y pues se calcula que tendremos una temperatura de 25 grados y será un clima nublado, y también se calcula que al parecer tendremos en estas semanas unos días lluviosos, por ejemplo el lunes que tendremos una temperatura la cual será de 24 grados y tendremos un clima aparentemente nublado pero que puede ser lluvioso. Después el martes tendremos unos días más nublados pero con una temperatura de 24 grados, manteniéndose entre esos días entre 23 y 22 grados junto a miércoles y jueves. Después viernes tendremos otra temperatura de 24 grados con un clima más soleado. Viernes tendremos una temperatura de 25 grados con otro clima nublado, y el sábado y domingo tendremos unos 2 días soleados con una temperatura de 26 o 27 grados. Vamos con el siguiente tema. Y fíjate, compañera, que el gobierno del presidente Joe Biden recurrió a una política controversial de la era de Donald Trump, dispersando a miles de inmigrantes haitianos a lo largo de la frontera con México. Las opciones para los miles de inmigrantes haitianos, situados a ambos lados de la frontera de México y Texas, se redujeron de este martes luego de que el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Joe Biden, aceleró los vuelos de expulsión a Haití y México, y comenzó a sacar a algunos de la zona con avión y autobús. Pero, ¿cómo llegaron estos inmigrantes haitianos a Texas en lugar de ingresar desde Florida, un estado que está más cerca de la nación caribeña? ¿Qué está pasando con ellos desde la frontera de México con Estados Unidos? Esto es lo que pasa. En los últimos días, miles de migrantes de Haití han intentado entrar a Estados Unidos por el paso fronterizo del río. Los haitianos llevan años intentando entrar al país por la frontera suroeste, pero no está claro qué llevó a tantos a reunirse en este punto y en este momento en particular. Conforme surgía un campamento cada vez más precario bajo un puente en el lado estadounidense de la frontera, las autoridades comenzaron el proceso de detener a los migrantes y luego expulsarlos. El gobierno del presidente Joe Biden recurrió a una política controversial de la era de su antecesor Donald Trump, dispersando a miles de migrantes haitianos a lo largo de la frontera de México, en la ciudad del Río, en el sur de Texas y sus alrededores. El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, está apelando a la Ley de Salud Pública, conocida como Título 42, para detener con rapidez a los haitianos y llevarlos de vuelta a su patria, negándoles así una oportunidad de solicitar asilo y quedarse en Estados Unidos. Más de 6.000 haitianos y otros migrantes han sido desalojados del campamento del Río. Las autoridades estadounidenses han sido criticadas por utilizar patrullas a caballo para impedir que la gente entre a Texas. Eso bastó para que algunos migrantes haitianos regresaran a México, mientras que otros trataban de decidir en qué lado de la frontera probar suerte y buscar asilo. El gobierno mexicano afirmó que no tiene inconvenientes en acoger a migrantes haitianos siempre y cuando respeten las leyes en medio de la crisis que ha dejado a decenas de miles de varados en las fronteras norte y sur de México. Gracias por habernos acompañado un día más en Notizan.
Te esperamos mañana con noticias frescas, certeras y rápidas aquí. Saludos y buen día a usted que nos sigue hoy aquí por ILFM. Nos vemos.